Buenos días. Hoy es el día de la resurrección de nuestro Señor. Qué alegría, qué gozo, qué gloria, qué victoria. Y en los minutos que tenemos aquí juntos, me gustaría hablarles un poco de lo que en sí era la resurrección del Señor Jesús. Y también voy a titular esta palabra dos historias o dos interpretaciones. ¿Resucitó o no resucitó? Y entonces vamos a ver aquí en nuestras Biblias y vamos a ver en sí capítulo 27 y vamos a empezar con el versículo 50. 27, 50. Dice ahí: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu gracia, por tu muerte, tu resurrección, por la vida que tú nos compartes. Yo pido ahora, Señor, mucha gracia en poder compartir tu palabra. Pido gracias sobre todos los que la escuchan. Y, Señor, sé tú glorificado y exaltado en medio de todo por el regocijo que tú has traído a nuestros corazones. Y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando de Semana Santa y de diferentes aspectos de lo que es Semana Santa. En nuestra última sesión platicamos un poco de Barrabás y de Jesús. Y como al fin de cuentas, como Jesús fue crucificado y Barrabás fue librado. Terminamos leyendo una sección de la Escritura en donde dice que literalmente Pilato dejó irse a Barrabás, pero entregó a Jesús para que fuese crucificado. Nosotros sabemos de que una vez que él fue entregado para la crucifixión, cayó en manos de los soldados romanos y que ellos lo maltrataron, se burlaron de él. Ya le coronaron con una corona de espinos y le dieron en sí una capa, una túnica de color púrpura. Y en sí le abofeteaban diciendo: salve, hijo de los judíos, y se burlaron terriblemente de él. Luego en sí le dieron latigazos, 40 latigazos, y después lo encaminaron a la tumba. Al Calvario. Lo encaminaron al Calvario, ya él cargando su cruz, y ahí lo crucificaron, y había una multitud de personas diferentes alrededor de allá. Los soldados romanos, su madre, Juan, los sacerdotes, gente que pasaba por allá, toda clase de cosas que sucedía. Pero al fin de cuentas, como dijimos aquí, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Muere. Cuando él muere, de pronto es como una confusión que ocurre. El velo se rasga, hay un terremoto y en sí los sepulcros se abrieron y muchísimas cosas raras y extrañas sucedieron inmediatamente después de que él fue crucificado y murió. Y yo creo que es porque algo es como que alguien hubiera levantado una caquita y lo había sacudido así. Cosas extrañas ocurrieron. Pero al fin de cuentas viene la noche. Y viene la noche y el cuerpo de Jesús todavía estaba colgado en la cruz. Nadie había pedido su cuerpo. No sé por qué sus parientes no habían pedido su cuerpo, pero dudo que estaban sus hermanos, para ser honesto. Yo no sé por qué María no lo pidió, si hubiera algo que impidiera esto. Pero ya viene la noche y el cuerpo de Jesús todavía está colgado en la cruz. Y es en esto cuando un hombre, un buen hombre, que se llamaba José de Arimatea, se va con Pilato. Y José era un fariseo, era un hombre de recursos, pero también era un líder del pueblo. Él era parte del Senado, del Sanedrín. Y él se va porque también era discípulo de Jesús. Él y Nicodemo, fariseos, pero discípulos. Y él se fue con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.
Pilato mandó unos soldados para asegurar que Jesús estaba muerto y viendo que estaba muerto, pues ya le entregaron el cuerpo de Jesús. Entonces José, no dudo que tuviera unas sirvientes con él, y entonces ellos tomaron el cuerpo de Jesús a la tumba nueva que José había cavado para sí mismo. Y ahí en esa tumba le envolvieron en una sábana y lo metieron adentro. Y después de meterle adentro, cerraron la puerta. Y la manera de cerrar la puerta en aquel entonces no era como una puerta como tú y yo conocemos, sino en sí era siempre con una piedra grande y redonda. Y esta piedra grande y redonda estaba en un desnivel así, y lo pusieron ahí frente a la puerta y podría pesar hasta 1 tonelada, y pusieron esta piedra allá y ya se cerró la tumba. Hicieron esto para evitar que cualquier animal pudiera entrar o cualquier ladrón, lo que sea, porque la piedra pesando 1 tonelada sí pesaba. Y entonces se va José con los suyos a su casa, y la Biblia dice que habían 2 mujeres ahí, María Magdalena y otra María, que estaban mirando lo que pasaba, y no dudo que por ser noche y que se fue José, pues que también ellas se fueron. Me interesa ver lo que dice el versículo 62. Algo muy interesante pasa aquí. Versículo 62 dice, el día siguiente, del día después de morir y ser sepultado, el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, dijo esto cuando estaba vivo, dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurtan y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo el guardia. Ellos llegaron con Pilato un poco preocupados. Su preocupación era esta, que se acordaron ellos que cuando Jesús aún vivía, que él decía lo siguiente, que después de 3 días de haber muerto, que él resucitaría. Y ellos tenían una preocupación. Y su preocupación no era de que Jesús fuera a resucitarse, porque no creyeron esto. Pero su preocupación era lo siguiente, que los discípulos pudieron ir a la tumba, robar el cuerpo de Jesús y después decir a todo el mundo que había resucitado, y la evidencia sería que ya no está en la tumba. Entonces ellos dijeron, mira, no podemos dejar que el segundo error sea peor que el primero. Y entonces le pidieron al gobernador que pusiera soldados ahí al pie de la tumba para que nadie pudiera entrar a robar el cuerpo de Jesús. Me es interesante aquí la respuesta de Pilato, porque él dice, mira, ustedes tienen soldados, vayan y hagan lo que necesitan hacer. Esto me da una sensación de que él todavía estaba picado con ellos por la manipulación que le ejercitaron en crucificar a Jesús, y como él ya no quería tener más que ver con el asunto. Y es como si estuviera diciendo, mira, ustedes mismos tienen soldados judíos, lleven los soldados ustedes que quieran y pónganlo ahí, pero yo no me meto en esto. Y entonces ellos hicieron esto. ¿Qué temieron? Las palabras de Jesús cuando él dijo, después de 3 días resucitaré. Ellos pensaban que los discípulos podrían robar el cuerpo y luego decir a todo el mundo que resucitó. Quiero nomás pensar un momentito en lo que dijo Jesús.
después de 3 días resucitaré. Hay que pensarlo. Son pocas las personas, muy pocas, que pueden predecir con precisión en qué día van a morir o a qué horas van a morir. Muy, muy, muy pocas personas. Porque nadie sabe cuándo va a morir. Pero voy a decir que aún hay menos personas que pueden decir esto. Aunque muero, voy a resucitarme de los muertos. ¿Quién ha podido decir esto? Y lo han hecho. Si a mí alguien me mata y yo digo antes de morir, no se preocupen, yo me voy a levantar de los muertos, como si yo tuviera la energía propia de levantarme de los muertos, pues todos me van a mirar y van a decir, ajá, pues ya veremos. Porque ¿quién ha podido profetizar o predecir algo como dijo Jesús? No solo dijo que iba a morir, pero él dijo 3 días después me voy a resucitar. Este es algo increíble que él está diciendo, que es certero, que es la verdad, que él hizo en sí. Él mismo resucitó a los 3 días. Obviamente, vuelvo a decir, los judíos no creyeron que esto iba a suceder. Lo que ellos temían es que alguien podría robar su cuerpo y decir que resucitó. Y querían evitar esto y por eso pidieron una guardia ahí en la tumba. Pero no podemos olvidar lo que dijo Jesús, porque no fue la única vez que lo dijo. Varias veces durante su vida dijo, yo voy a morir, pero me voy a resucitar. Y hasta con precisión dijo cuando iba a resucitar. Yo digo, wow, ¿qué clase de Señor estamos sirviendo? Yo creo que estamos sirviendo a un Señor que es más que un hombre. Yo creo que estamos sirviendo a un Señor que es Dios. Entonces Pilato les dio licencia, lleven los soldados como quieren y ya. En el capítulo 28, ahí encontramos el cumplimiento de lo que Jesús dijo. Capítulo 28, versículo 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, las dos que estaban ahí cuando José enterró a Jesús. Dice, vinieron María Magdalena y la otra María, y al ver el sepulcro, dice, vinieron a ver al sepulcro. ¿Qué querían ellos? Pues querían, yo creo, a darle a Jesús una sepultura más digna por ser quien era y qué tan amado era. Dicen los otros evangelios que llevaban especias y cosas así. No dudo que justo al amanecer el sol, cuando apenas rayaba el alba y los gallos cantaban, que de pronto se levantaron ellas y ¡pum!, se encaminaron hacia la tumba, con el fin de darle a Jesús una sepultura digna de su persona. Tenían un problema, y dice en otro evangelio que lo platicaban, vamos a ir allá para darle a Jesús una sepultura, un entierro mejor, pero ¿cómo vamos a abrir la tumba? Y dice aquí que cuando ellos fueron por allá, versículo 2, dice, y hubo un gran terremoto. Salieron de casa, iban caminando hacia la tumba que estaba fuera de la ciudad, y de pronto, ¡juas!, un gran terremoto. Pues cada ratito tiembla ahí en Israel y en el Medio Oriente. No fue algo excepcional, pero de todos modos hubo un gran terremoto. Pero aquí Mateo nos dice por qué tembló. ¿Por qué tembló? Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Por qué hubo un terremoto aquella mañana? Porque un ángel descendió del cielo y removió la piedra. Yo creo que llega, pum, pum, se mueve la piedra. Dice que se sentó sobre la piedra. No creo que se sentó sobre la piedra por ser cansado, ni tampoco para estar vigilando, pero yo creo que el estar sentado allá quería simbolizar
que la obra que Jesús había emprendido ya se había hecho hasta la perfección y ya estuvo. Y entonces ellos llegan, ellas, la piedra está removida y hay un ángel sentado allá. Un ángel. Y dice que el aspecto del ángel, versículo 3, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Yo creo que estaba brillante, brillando ahí. Un relámpago es chun chun y ya se va. Pero parece que él estaba resplandeciendo como un relámpago y no se iba. De todos modos, dice aquí que hubo un terremoto, se debía al ángel. Y el versículo 4 dice, y de miedo de él, el ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pues yo tengo que confesarles que si yo hubiera sido uno de ellos, a lo mejor yo también me habría quedado como ellos. Porque intervenciones fuertes del mundo espiritual en nuestras vidas muchas veces nos dan miedo y consternación. Y ellos ahí estaban, quién sabe, pues guardando en la tumba, ahí está la mañana, y ahí pues amanece el sol y de pronto, ¡guau!, aparece el ángel, la tumba se mueve, la piedra se roda allá, y ahí están ellos y al suelo, como si fueran muertos. Interesantemente dice, ya los soldados así hicieron, pero más el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, lleguen las mujeres ven al ángel, los soldados muertos de miedo, pero las mujeres no. Dice más el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotros. Ok, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel dice, no temen, yo sé por qué han venido. Porque están buscando a Jesús que fue crucificado. Y luego le dice a las mujeres, yo sé que le están buscando, pero no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Yo sé que le están buscando, pero no está aquí. Y les voy a decir por qué. No es porque los discípulos robaron su cuerpo, no es porque el panteonero cambió la ubicación de su tumba. No está aquí porque ha resucitado. Y ha resucitado exactamente como él dijo. Yo no sé qué pensaron ellos, pero estoy seguro que se quedaron atónitos. Querían llegar a dar sepultura digna a Jesús. Y de pronto el ángel dice, no está, que ha resucitado exactamente como él dijo. Dijo que iba a resucitar y resucitó. Y entonces el ángel les da como una invitación. Dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ustedes saben en dónde lo pusieron. Ven y ven. Y dice, y después id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Dice, ya resucitó, miren dónde estaba, ahora váyanse con los discípulos, díganles, por favor, que él resucitó y que él se va delante de ustedes a Galilea, y ahí lo van a ver. Y entonces, versículo 8 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Fueron para decir a los discípulos lo que el ángel les había dicho. Y dice aquí, fueron para dar las nuevas a los discípulos, y luego ocurre algo increíble. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. ¿Qué mañana tuvieron estas mujeres? Primero un temblor, luego el ángel, y ahora van caminando, corriendo hacia el pueblo para dar el mensaje del ángel a los discípulos. ¿Y quién sale al encuentro de ellos?
Jesús mismo. Y dice, salve. Y ellos acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Quiero decir algo. Cuando ellos le vieron, dice que se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Hace días estaba leyendo el Evangelio según San Mateo y dije, wow, el Evangelio según San Mateo empieza con adoración y termina con adoración. Porque se van a recordar que los 3 magos que vinieron a buscar a Jesús, el niño recién nacido, cuando le vieron, dice que le adoraron. Y desde el inicio hasta el fin, hasta después de la resurrección, empieza con adoración, termina el libro con adoración. Uno de los fundamentos más fuertes que pueda haber. Yo creo que este fundamento de adoración nos habla a nosotros también de que debemos y queremos ser adoradores de Jesús. Entonces Jesús ahora aparece a ellos y les da el mismo mensaje más o menos que el ángel les dio. No temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Y entonces las mujeres, wow, encendidas, van corriendo, estoy seguro, con los discípulos. Llegaron ahí para decirme, ya a lo mejor ni podían hablar. Ya fuimos a ver la tumba y estaba abierta, había un ángel que dijo esto. Y luego cuando vinimos hasta Jesús, vimos, y él dice que se va a Galilea y hay que irnos todos a Galilea. ¿Qué mañana? A mí me gustaría tener una mañana así. Y entonces el versículo 11 ahora nos vuelve a Pilato y los soldados. 28:11 dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Habían estado ahí guardando la tumba, espantados hasta la muerte, y ahora por fin lograron escapar. Tal vez el ángel se fue y ya sintieron que pudieron moverse. Y fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Llegaron, tocaron y estaban más blancos que una fantasma. Ahí estaban a lo mejor temblando y casi incoherentes. Y le cuentan a los ancianos del consejo todo lo que había acontecido. Y obviamente provocó consternación entre ellos, pues les pusimos ahí para evitar que los discípulos le robasen el cuerpo, pero ahora nos están contando cosas de ángeles y de otras cosas, y pues, ¿qué vamos a hacer? Y dice, reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, los sobornaron, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Pues tenemos que dar alguna razón por lo cual su cuerpo no está. Pues ya vamos a tener que decir lo que quisimos evitar, de que sus discípulos vinieron y robaron su cuerpo. En verdad, ¿qué pasó con su cuerpo? No sabemos, pero vamos a tener que decir esto. Y sobornaron a los soldados para que ellos dijesen esto, y más les dieron una promesa, diciendo lo siguiente, 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Cuando Pedro escapó de la cárcel en los Hechos 2, Herodes ejecutó a 16 soldados por haberle dejado escapar. Pues no era un preso, pero era el cuerpo de un enemigo. Y de pronto el temor es, si decimos al gobernador, mira, es que, perdónanos Pilato, pero nos dormimos allá. Ya estaba un poco chupe, al fin de cuentas nos dormimos.
pues con esto habría sido una ejecución inmediata. Y puedo imaginar cuando los sacerdotes dijeron, hay que decir esto, están diciendo, ¿en serio? Si decimos esto, nos va a quitar la cabeza. No se preocupen. Nosotros nos encargaremos de esto. Entonces, esto es lo que pasa. Y el versículo 15 dice, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. He puesto título a este mensaje, dos opiniones. ¿Resucitó o no resucitó? Aquí encontramos esto, de que Jesús dijo que iba a resucitar y resucitó. Pero en sí, los líderes de los judíos no creyeron que iba a resucitar, no quisieron que fuera a resucitar, querían evitar que los discípulos pudieran robar el cuerpo y decir que resucitó. Pero resucitó de todos modos. ¿Qué podrían hacer para impedir esto? Nada. No pudieron impedir su resurrección. Y entonces lo único que pudieron hacer era de mentir en cuanto a su resurrección y decir que no es cierto que resucitó, sus discípulos robaron su cuerpo. Tú y yo tenemos que hacernos una pregunta. ¿Resucitó o no resucitó? Aquí ellos negaron su resurrección mintiendo. Puede ser que no sabían precisamente qué había pasado, pero ellos mintieron diciendo no resucitó, sino que le robaron el cuerpo. Una de las opiniones que existe en el mundo el día de hoy en cuanto a la resurrección de Jesús es que no resucitó. Una de las cosas que se dice es exactamente lo que dicen aquí. Robaron su cuerpo. Otros dicen que las mujeres y hasta los discípulos tuvieron alucinaciones porque deseaban tanto verle a Jesús y su luto era tan profundo. Otros dicen que en sí, que Jesús sí fue crucificado y enterrado, pero estando adentro de la tumba, los aires frescos de la tumba por fin le revivieron, habiendo sido golpeado, crucificado y tantas cosas y hasta una lanza en el lado. Y entonces dicen que los aires frescos de la tumba le revivieron, pero después murió ya otro día, pero no explican cómo salió de la tumba. Hay otros que dicen que era un complot entre José de Arimatea, Lázaro, no sé por qué Lázaro, y otro en donde era un complot todo hecho con el fin de hacer que el mundo creyera que se había levantado de los muertos. Alguien ha dicho que si este en sí fuera la verdad, que fuera un complot, una mentira, una cosa así, que tarde o temprano de entre 12 o más, la verdad habría salido. Y entonces ellos mintieron diciendo que no resucitó. Hoy en día hay filosofías e ideas que se circulan diciendo que no resucitó y la mayoría de la gente ni piensa en esto y lo toman por hecho que no resucitó. Pero la pregunta es si resucitó, porque al fin de cuentas solo pueden haber dos opiniones. O sea que no resucitó o que resucitó. Aquí encontramos que en sí las mujeres vieron a Jesús resucitado. Y vamos a ver ahorita que después hasta los discípulos lo vieron resucitado. Versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Hay muchos montes en Galilea, a cuál se fueron. Cada quien tiene su candidato favorito, como si fuera una carrera de caballos. Yo tengo mi candidato favorito. Yo creo que él se fue al monte Tabor, que es en sí el monte de la transfiguración. Porque ahí se transfiguró delante de ellos
ahí vieron su gloria. Y yo me hago la pregunta si ahora, habiendo en un sentido resucitado, entrando en su gloria, si no se volvió a este monte y luego dijo a Pedro y a Andrés y a Jacobo, ahora les pueden decir lo que vieron cuando estábamos aquí. Pero no lo puedo comprobar. Pero de todos modos, dice aquí, los 11 discípulos, faltando Judas, dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, ¿qué dice? Le adoraron, pero algunos dudaban. Le adoraron. El libro empieza con adoración, termina con adoración, y la adoración va a continuar por toda la eternidad, porque Él es digno. Y entonces dice, algunos dudaban, no sé cuáles fueron, pero al fin de cuentas, Jesús se acercó. Le vieron, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús se acerca habiendo resucitado, y lo primero que dice es esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Las palabras cielo y tierra definen toda la creación, todas las obras de Dios, todo lo que Dios ha creado. Y Él dice, ahora que fui crucificado, pero he resucitado, ahora toda autoridad, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. O en otras palabras, ahora yo he sido coronado con gloria y honor, y Dios me ha dado autoridad sobre todas las obras de su mano. Los judíos esperaban un Mesías, rey, quien iba a liberar a Jerusalén, quien iba a liberar a Judea y sujetar a las naciones que estaban alrededor de ellos. Pero este fue el límite de su visión. Jesús, wow, lo que Dios hizo con él y por él y lo que Dios le ha dado a él, excede increíblemente lo que ellos imaginaron, es más allá de toda nuestra capacidad de entender. ¿Resucitó? Sí, pero ¿con qué poder y con qué autoridad resucitó? El Cristo resucitado no es un hombre golpeado, medio fantasma, que anda por allá en la noche maullando, sino el Cristo nuestro, quien ha resucitado, resucitó en gloria y toda autoridad le ha sido dado. Y Él dice, debido a esto, que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, debido a esto, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice? Toda autoridad me ha sido dado. Ahora lo que quiero es que vayan a todas las naciones y que hagan discípulos. En otro texto dice, id y predicad el evangelio. Y lo que yo creo que Cristo, habiendo sido crucificado, resucitado, coronado con gloria, es nuestro deber ahora de ir a todas las naciones y predicar el evangelio, las buenas nuevas, a toda la gente para que crean en Él. Y después, con todos los que creen en Él, necesitamos discipularlos. ¿Y en qué manera? Porque aquí menciona dos cosas de discipulado. Dice, en el primer lugar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se habla de identificación, de identificarse con Jesús, de identificarse con el Padre, de identificarse con el Espíritu Santo, porque Dios es el creador, el dueño, el Señor de todas las cosas, y aunque toda la raza se ha rebelado en contra de Dios,
al arrepentirnos, nos volvemos a someternos a Dios y ya esto nos lleva a identificarnos de nuevo con Él. Dice esto, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya cuando uno cree, se identifica, y parte de esta identificación es el bautismo en agua. Nadie tiene problemas hasta que se bautice en agua, y es cuando todo el mundo viene encima, porque es una identificación con Él. Y dice, no solo esto, sino enseñándoles a esos discípulos que guardan todas las cosas que os he mandado. Es necesario predicar para que la gente crea y se convierta, pero también es necesario enseñar a la gente a que guarden todas las cosas que Él nos ha dicho, porque es cuando somos enseñados y guardamos lo que Él dice que realmente nos convertimos en discípulos del Señor. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que quiere ser como su maestro. Ve en su maestro una persona admirable, una persona que respeta, que yo creo que secretamente adentro de su ser dice, me gustaría ser como él. Yo quiero aprender qué hace, por qué lo hace. Yo quiero ser como él. Qué bueno que hay pastores que la gente de la iglesia dice, me gustaría ser como mi pastor. Qué bueno que hayan padres y madres que los hijos dicen, me gustaría ser como mi padre, me gustaría ser como mi madre. Y aprendan de cómo hacerlo. Yo le voy a decir, una de las grandes metas de mi vida es, me gustaría conocerle mejor a Jesús y cada día ser más y más como Él, porque le respeto, le admiro. No creo que haya otra persona más grande, más perfecta, más admirable que Él. Y entonces yo te hago una pregunta, ¿existe en ti un deseo de ser como el Maestro, de conformarte a su imagen, de identificarte con Él? Porque esto es lo que está diciendo. Cuando uno ama a Jesús y quiere ser como Jesús, no es un problema realmente de discipular a esta persona. Ahí le entran como pez al agua. Pero es cuando uno no le ama y no le admira, es imposible discipular a esta persona. Solo les imponemos religión. Pero dice esto, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nadie está por fuera. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los muertos. Solo alguien que haya resucitado de los muertos para no volver a la muerte puede estar con nosotros todos los días. Solo alguien quien es Dios puede estar con nosotros todos los días. Y llegando allá le adoraron y vieron la autoridad que tenía. Vieron la comisión que les daba para en sí discipular a todas las naciones. Yo creo que también de nuevo vieron algo ahí en cuanto a Jesús y era esto. Es más que un hombre, es Dios. Yo he leído algo en el Evangelio según San Mateo que se me parece como gemelos, dos ideas en sí juntas que no se separan. Y es esto, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solo el Cristo, no solo el Dios viviente. Él en sí es las dos cosas. Y aquí encuentro que Él en sí es el Cristo que tiene autoridad, es un hombre resucitado. Pero veo también que es Dios. Ya, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro Jesús es mucho más que solo un hombre lleno del Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, Dios mismo. Y Él dice todas estas cosas y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo les dije que en esta porción yo encuentro dos opiniones. ¿Quién es Jesús? No más un carpintero de Galilea que tenía ilusiones de ser el Mesías
y lo crucificaron y lo enterraron, y luego sus discípulos robaron su cuerpo, y que solo es un mito, solo es una fantasía? ¿O sería que lo que la Biblia dice es correcto? Que Él en sí es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, crucificado en la cruz del Calvario, resucitado el tercer día, sentado a la diestra del Padre, dado todo poder, toda autoridad en los cielos y en la tierra, en medio de su iglesia el día de hoy, porque Él vive, está presente, venidero, y el Rey de Reyes, Señor de Señores, el mero mero, por todos los siglos y por toda la eternidad. La resurrección nos enseña muchas cosas en cuanto a Jesús, pero la primera cosa que nos enseña es esto, que no era como cualquier otro hombre, absolutamente distinto. Y en el segundo lugar, que era más que un hombre, es Dios mismo. Y tú y yo no estamos sirviendo a una religión, una tradición, una filosofía. Tú y yo, por su gracia, hemos tenido un encuentro con el Cristo vivo, verdadero, poderoso, que nos ha transformado y va a gobernar y reinar por toda la eternidad. ¿Qué opinión tienes tú de Jesús? ¿Un hombre muerto, no existente, o un hombre resucitado, el Todopoderoso? Mucho tiene que ver de cómo le vemos a Él. Vamos a orar. Señor, el día de hoy estamos celebrando tu resurrección. Y como dice la Escritura, te levantaste de los muertos para jamás volver a la muerte otra vez. Pero Señor, no solo volviste a resucitar para ser humano que eres, pero Señor también para expresar y manifestar lo que es la gloria de tu divinidad. Señor, ayúdanos a ver algo, que tú eres más grande que tu creación. Tú tienes más poder que toda tu creación. Tú tienes una gloria mayor que tu creación. Señor, que tú eres superior a todo lo que has creado y todo lo que has heredado en tu exaltación. Ayúdanos a ver quién eres tú, Jesús, para desarrollar en nosotros un nuevo aprecio, un nuevo amor, un nuevo estima, un nuevo respeto para ti. Y Señor, bendice a todos los que están escuchando el día de hoy. Si alguien no te conoce, pido que el día de hoy ellos pudieron tener un encuentro transformador contigo que cambiaría de una vez y para siempre sus vidas. Ven a nosotros, oh tú, que has resucitado, Él resucitado. Te damos la gloria y la honra, y en tu nombre oramos. Amén.